La copa de champagne Cristal Louis Roederer se deslizó de los dedos de Diego Montero, estrellándose contra el piso de mármol del restaurante Leblanc. El estruendo hizo que varias cabezas se giraran, pero sus ojos permanecieron fijos en una única dirección. Luciana, su exesposa, atravesaba el salón con una bandeja de entradas, su vientre de 7 meses visible bajo el uniforme negro del personal. ¿Está todo bien, amor? Valentina, su prometida, le tocó el brazo con preocupación. Diego apenas registró su voz. «Señor Montero, no se preocupe, limpiamos esto de inmediato», se apresuró el maître, chasqueando los dedos para llamar al personal de limpieza. El restaurante más exclusivo de Buenos Aires continuaba con su rutina habitual. Las conversaciones en voz baja, el tintineo de copas, el suave jazz de fondo. Pero para Diego, el mundo se había detenido. Luciana se movía entre las mesas con la gracia que siempre la había caracterizado, aunque ahora su elegancia natural estaba teñida de un cansancio visible. «Diego, ¿me estás escuchando?», insistió Valentina, su voz ahora con un toque de irritación. «Tus padres están por llegar para el anuncio». El anuncio. La fiesta de compromiso que había organizado para complacer a su familia. La misma fiesta que ahora se sentía como una bofetada al destino. «Disculpen», murmuró, levantándose abruptamente. «Necesito un momento». Se dirigió al baño de caballeros, aflojando el nudo de su corbata Hermès. El espejo le devolvió la imagen de un hombre exitoso. Traje Tom Ford, reloj Patek Philippe, el rostro de alguien que había escalado a la cima del mundo financiero en tiempo récord. Pero sus ojos reflejaban el peso de las decisiones equivocadas. Hace exactamente un año, había dejado a Luciana argumentando diferencias irreconciliables. En realidad, había cedido a la presión de su familia, que consideraba que ella no encajaba en su círculo social. Ahora, ella servía mesas en el mismo restaurante donde él gastaba miles de pesos en una botella de champagne. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de su madre. «Ya llegamos. No hagas esperar a los Salvatierra. El padre de Valentina es fundamental para la fusión». Diego se mojó la cara, ignorando las gotas que cayeron sobre su camisa de diseñador. Al salir del baño, casi choca con Luciana, que llevaba una pila de platos sucios. «Perdón, señor», murmuró ella, sin levantar la vista. «Luciana, por favor, no», cortó ella, su voz apenas un susurro. «Estoy trabajando». Antes de que pudiera responder, ella ya se había alejado, desapareciendo por las puertas de la cocina. Diego permaneció inmóvil, observando cómo otros camareros pasaban a su lado con bandejas de entradas costosas y botellas de vino de precios exorbitantes. Regresó a su mesa donde Valentina charlaba animadamente con sus padres recién llegados. Su padre, el empresario Manuel Salvatierra, le dio una palmada en la espalda. «Ahí está el hombre del momento. ¿Listo para hacer el anuncio?». Diego miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno de personas de su círculo social, todos esperando el momento en que anunciara su compromiso con la heredera de los Salvatierra. Su mirada se cruzó brevemente con la de Luciana, que servía una mesa cercana. «Sí», respondió mecánicamente, levantando su nueva copa de champagne. «Estoy listo». Pero mientras las palabras salían de su boca, su mente gritaba lo contrario. El peso de la pequeña caja de Tiffany en su bolsillo se sentía como plomo, y el murmullo expectante de los invitados sonaba como una sentencia. En ese momento, Diego Montero, el exitoso banquero de 32 años, entendió que estaba a punto de cometer el segundo error más grande de su vida. El tintineo de una copa interrumpió el murmullo del restaurante. Manuel Salvatierra se había puesto de pie, su figura imponente dominando el ambiente. «Queridos amigos, estamos aquí para celebrar». Diego apenas escuchaba. Sus ojos seguían cada movimiento de Luciana, quien continuaba su trabajo con dignidad, evitando mirar hacia la mesa principal. Su embarazo era más notorio cuando se detenía a tomar las órdenes, apoyando suavemente una mano en su espalda. «Y ahora Diego tiene algo que decirnos», concluyó Manuel, girándose hacia él con una sonrisa expectante. Diego se levantó mecánicamente, sintiendo el peso de todas las miradas. Valentina lo observaba con adoración, sus ojos brillantes de anticipación. Su madre asentía sutilmente, recordándole silenciosamente todo lo que estaba en juego. «Yo», comenzó, su mano tocando instintivamente la caja en su bolsillo.
Un ruido de platos rotos interrumpió el momento. Luciana se había tropezado, los platos estrellándose contra el suelo. Sin pensarlo, Diego dio un paso hacia ella. «¡Por Dios, qué torpeza!», exclamó la madre de Valentina con desdén. «¿Este es el nivel de servicio que ofrecen aquí?». «Discúlpenme», murmuró Luciana, agachándose con dificultad para recoger los pedazos. «Diego, amor, ¿qué ibas a decirnos?», interrumpió Valentina, tratando de reconducir la atención. Pero Diego ya no podía continuar. La imagen de Luciana, su exesposa, la mujer que una vez juró amar y proteger, arrodillada recogiendo platos rotos mientras cargaba a su hijo, lo golpeó con la fuerza de una revelación. «Necesito un momento», masculló, alejándose de la mesa. «Diego». La voz de su madre sonó como una advertencia, pero él ya se dirigía hacia la cocina, donde Luciana había desaparecido. La encontró apoyada contra una pared, respirando pesadamente. «¿Estás bien?», preguntó, manteniendo la distancia. «Vuelve a tu fiesta, Diego», respondió ella sin mirarlo. «Tu prometida te espera». «Luciana, por favor». «No», lo cortó ella, finalmente enfrentando su mirada. «No te atrevas a sentir lástima por mí. Esto es trabajo honrado. ¿Por qué no me dijiste del embarazo?». Una risa amarga escapó de los labios de Luciana. «¿Para qué? Para que tu familia me acusara de intentar atraparte. Ya tomaste tu decisión hace un año, Diego. Ahora déjame tomar las mías». Con esas palabras, se incorporó y salió de la cocina, dejando a Diego solo con el peso de sus decisiones y el sonido distante de las copas brindando en el salón. Durante las siguientes 2 semanas, Diego se convirtió en cliente habitual de Leblanc. Llegaba solo, siempre pidiendo mesa en la sección de Luciana. Ella lo atendía con profesionalismo distante, como si fuera un extraño más. «Señor, el sommelier lo ayudará con el vino», decía mecánicamente, evitando su mirada. Esta noche, sin embargo, fue diferente. El restaurante estaba casi vacío debido a una tormenta inesperada. Diego observaba a Luciana moverse con dificultad entre las mesas, su embarazo cada vez más notorio. «¿Hasta cuándo seguirás con esto?». La voz de Federico, su mejor amigo y socio, lo sacó de sus pensamientos. «Valentina está preocupada. Tu familia está furiosa». «La dejé, Fede», murmuró Diego, sin apartar la vista de Luciana. «La dejé por presión de mi familia y ahora está embarazada». «¿Estás seguro que es tuyo?». La mirada que Diego le lanzó fue suficiente respuesta. «Perdón, hermano», se disculpó Federico, «pero tienes que admitir que la situación es complicada». En ese momento, Luciana se acercó a retirar los platos. Su mano tembló ligeramente al recoger la copa de vino. «¿Te sientes bien?», preguntó Diego notando su palidez. «Estoy perfectamente, señor», respondió ella, pero sus piernas la traicionaron. Diego se levantó de un salto, sosteniéndola antes de que cayera. El calor de su cuerpo contra el suyo despertó memorias que había intentado enterrar. «Necesitas sentarte», ordenó, guiándola hacia una silla. «Estoy bien», insistió ella, pero permitió que la ayudara. «Solo necesito un momento». Federico observaba la escena con una mezcla de preocupación y comprensión. «Voy a buscar agua», murmuró, alejándose discretamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Diego suavemente, arrodillándose frente a ella. «¿Decirte qué? ¿Que estaba embarazada del hombre que me dejó porque su familia me consideraba inferior?». Luciana intentó levantarse, pero él la detuvo suavemente. «Cometí un error», admitió Diego. «El peor error de mi vida». «Los errores tienen consecuencias, Diego», respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. «Y algunas son irreversibles». Federico regresó con el agua, rompiendo el momento. Luciana la bebió en silencio, recuperando su compostura profesional. «Gracias por su preocupación, señores», dijo, poniéndose de pie con determinación. «Si me disculpan, debo volver al trabajo». Diego la observó alejarse, su corazón dividido entre el deber y el amor, que nunca había logrado olvidar. «Estás en problemas, hermano», comentó Federico, observando su expresión torturada. «Lo sé», respondió Diego, sacando su teléfono donde brillaban 10 llamadas perdidas de Valentina. «Lo sé». El silencio en la mesa era ensordecedor. Valentina miraba fijamente su copa de vino sin tocar, mientras Diego mantenía la vista en el mantel de lino blanco. «¿Cuándo pensabas decírmelo?», preguntó finalmente Valentina, su voz controlada pero tensa. «No sé de qué hablas», respondió Diego automáticamente. «Por favor, no me insultes». Valentina levantó la mirada. «La mesera embarazada.
tu ex esposa. Creíste que no me daría cuenta. En ese preciso momento, Luciana pasó junto a su mesa llevando una bandeja con platos. Diego notó cómo Valentina la seguía con la mirada. «Es ella, ¿verdad?», susurró Valentina. «La mujer por la que has estado actuando tan extraño». Antes de que Diego pudiera responder, Valentina levantó la mano llamando a Luciana. «Señorita, ¿podría acercarse un momento?». Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Luciana se aproximó con profesionalismo, aunque su tensión era visible. «¿En qué puedo ayudarla, señorita? ¿Cuántos meses tienes?», preguntó Valentina directamente. «Valentina, por favor», intervino Diego. «7 meses», respondió Luciana, su voz firme. Valentina hizo un rápido cálculo mental. Su rostro palideció. «¿Es por eso que has estado viniendo aquí todos los días?». Se giró hacia Diego. «Es tuyo». El silencio de Diego fue toda la respuesta que necesitaba. «Con permiso», murmuró Luciana intentando retirarse. «No», ordenó Valentina. «Quédate. Creo que los tres tenemos mucho de qué hablar». «No hay nada que hablar», intervino Luciana. «Yo solo trabajo aquí». «Trabajas aquí, embarazada de mi prometido, y dices que no hay nada que hablar». «Ex esposa», corrigió Luciana, su dignidad intacta. «Y este hijo es solo mío». «Luciana», comenzó Diego. «No», lo cortó ella. «Tomaste tu decisión hace un año, Diego. Elegiste a tu familia, tu posición social, tu mundo perfecto. Yo solo soy la mesera que sirve tu champán de $500. Valentina se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. «Felicitaciones, Diego», dijo con amargura. «Has logrado arruinar no solo una, sino 2 vidas». Con esas palabras tomó su bolso y salió del restaurante. Los otros comensales pretendían no haber notado la escena, pero el ambiente estaba cargado de tensión. «Lo siento», murmuró Diego, tanto a Luciana como al aire. «No lo sientas», respondió Luciana, recogiendo la copa abandonada de Valentina. «Al menos ahora todos sabemos dónde estamos». Se alejó con la dignidad de una reina, dejando a Diego solo con su culpa y sus remordimientos. La oficina de Diego en el Distrito Financiero de Buenos Aires ocupaba todo el piso 42. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de ajedrez perfectamente ordenado. Pero su mente estaba lejos del papeleo sobre su escritorio. «Señor Montero, su padre está aquí», anunció su secretaria por el intercomunicador. Alberto Montero entró sin esperar respuesta, su presencia llenando la habitación como siempre lo hacía. «¿Has perdido la cabeza?», preguntó sin preámbulos. Valentina canceló el compromiso. «Los Salvatierra están furiosos. ¿Sabes lo que esto significa para la fusión?». Diego permaneció en silencio, mirando por la ventana. «Y todo por esa mesera», continuó Alberto, escupiendo la última palabra. «La misma mujer de la que te alejamos hace un año. Está embarazada, papá», dijo Diego finalmente. «De 7 meses». Alberto se detuvo en seco, procesando la información. «Y asumes que es tuyo. Por favor, Diego, no seas ingenuo». «Lo es», respondió con certeza. «Luciana no es lo que tú y mamá siempre pensaron». «¿No? Una camarera embarazada que casualmente aparece cuando estás por cerrar el trato más importante de tu carrera. Una mujer que mantuvo su dignidad cuando la abandoné», corrigió Diego, enfrentando a su padre. «Que eligió trabajar en vez de chantajearme, que ni siquiera me buscó para decirme del embarazo». El silencio que siguió fue pesado. Alberto se aflojó la corbata, un gesto que Diego nunca había visto en él. «¿Qué piensas hacer?». «No lo sé», admitió Diego. «Pero no puedo seguir pretendiendo que todo está bien». En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Federico. «Luciana no vino a trabajar hoy. Está en el hospital italiano». Diego se levantó de inmediato, tomando su saco. «¿A dónde vas?», exigió Alberto. «Al hospital. Luciana está internada». «Diego». La voz de su padre sonó diferente, casi vulnerable. «Si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás». Diego se detuvo en el umbral, mirando a su padre. «Ya no hay vuelta atrás, papá. Nunca la hubo desde que la dejé». El hospital italiano estaba a 20 minutos, pero Diego llegó en 10. La encontró en una habitación de maternidad, conectada a monitores. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sorprendida. «Federico me avisó», respondió acercándose. «¿Qué pasó?». «Presión alta», explicó ella. «El doctor dice que necesito reposo. ¿Por qué no me llamaste?». «¿Por qué lo haría?». Su voz sonaba cansada. «Ya tienes suficientes problemas. Es mi hijo también, Luciana». «Ahora lo es», respondió ella.
una lágrima escapando por su mejilla. ¿Dónde estabas hace 7 meses? Diego sintió cada palabra como una puñalada. Se sentó junto a la cama, tomando su mano. Estaba siendo un cobarde, admitió, pero eso se acabó. Por primera vez en mucho tiempo, Luciana no retiró su mano. La sala de espera del hospital italiano se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. María Elena Montero, con su impecable traje de Chanel, desentonaba con el ambiente clínico del lugar. ¿Has perdido completamente el juicio?, susurró con furia contenida. ¿Sabes lo que están diciendo en el club? ¿En la bolsa? Mamá, por favor, respondió Diego masajeándose las sienes. Luciana necesita reposo. Luciana, ¿y qué hay de Valentina? ¿De nuestra reputación? Señora Montero, la voz de Federico interrumpió el intercambio. Con todo respeto, este es un hospital. María Elena se enderezó, recomponiéndose instantáneamente. Federico, querido, qué bueno verte. Tal vez tú puedas hacer entrar en razón a mi hijo. Lo siento, señora, pero creo que Diego está haciendo lo correcto por primera vez. El silencio que siguió fue glacial. María Elena miró a Federico como si lo viera por primera vez. Ya veo, dijo finalmente. Todos se han vuelto locos. En ese momento, el doctor salió de la habitación de Luciana. ¿Familiares de la señora Luciana Vázquez? Soy su exmarido, se adelantó Diego. La paciente está estable, pero necesitará reposo absoluto hasta el término del embarazo. Su presión arterial es preocupante. ¿Puede recibir visitas?, preguntó Federico. Breves y sin alteraciones, respondió el médico mirando significativamente a María Elena. Diego entró a la habitación encontrando a Luciana despierta, mirando por la ventana. Tu madre está afuera, comentó sin girarse. Lo sé, lo siento. No tienes que disculparte, respondió ella finalmente mirándolo. Este es tu mundo, Diego. Siempre lo fue. No, se acercó a la cama. Mi mundo eras tú, solo que fui demasiado cobarde para defenderlo. Luciana cerró los ojos, una lágrima escapando. El doctor dice que necesito reposo. Cambió de tema. No puedo trabajar. No te preocupes por eso. ¿No me preocupe? Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Los gastos médicos? Yo me haré cargo. No quiero tu dinero, Diego. No es mi dinero, respondió él tomando su mano. Es mi responsabilidad, con nuestro hijo, contigo. El monitor cardíaco registró un ligero aumento en los latidos de Luciana. ¿Y tu familia? ¿Tu compromiso? Mi compromiso más importante es el que rompí hace un año, respondió, apretando suavemente su mano. Y pienso remediarlo. Afuera, María Elena observaba la escena a través del cristal, su rostro una máscara de desaprobación. Es inútil, le dijo a Federico. Cuando nazca ese bebé, veremos si todo este dramatismo vale la pena. Federico la miró con una mezcla de lástima y reproche. Señora Montero, ¿alguna vez se preguntó por qué su hijo nunca fue realmente feliz hasta que conoció a Luciana? María Elena se giró bruscamente, sus tacones resonando en el pasillo mientras se alejaba. Dentro de la habitación, ajenos a todo, Diego y Luciana compartían un momento de silencio, sus manos entrelazadas sobre el vientre que albergaba su futuro. El restaurante Leblanc lucía diferente sin Luciana. Diego se encontró allí una noche más, pero esta vez con una propuesta en mente. Martín, el dueño del restaurante, lo escuchaba con atención en su oficina. «Quiero comprar el restaurante», anunció Diego, con una mezcla de decisión y nerviosismo. «¿Perdón?», Martín lo miró desconcertado. «Leblanc no está en venta, señor Montero». «Lo sé, pero quiero transformar este lugar en algo más significativo. Llevo semanas estudiando la industria gastronómica y quiero aplicar todo lo aprendido aquí». «Este es mi plan», respondió Diego, deslizando un dossier sobre el escritorio con un resumen detallado de su visión. Martín miró la cifra y sus ojos se agrandaron. «Esto es generoso. ¿Pero por qué? Digamos que tengo una deuda moral que saldar». La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Federico entró apresuradamente. «Diego, es Luciana. Está en trabajo de parto». El papel con la oferta quedó olvidado sobre el escritorio mientras Diego salía corriendo. En el hospital, la escena era caótica. Los médicos corrían de un lado a otro. «Es muy pronto», murmuraba una enfermera. «Apenas 7 meses y medio». Diego encontró a Luciana en la sala de parto, pálida y asustada. «No deberían... No es tiempo», susurraba ella entre contracciones. «Estoy aquí», respondió él tomando su mano. «No me voy a ningún lado». El parto fue complicado.
Las horas pasaban y la presión de Luciana seguía subiendo. En la sala de espera, Federico mantenía a raya a la familia Montero. «Es mi nieto», insistía María Elena. «Ahora lo es», respondió Federico con frialdad. Dentro de la sala, los médicos trabajaban frenéticamente. «Necesitamos hacer una cesárea de emergencia», anunció el doctor. «La presión está demasiado alta. Salva al bebé», susurró Luciana apretando la mano de Diego. «Prométeme que lo cuidarás». «Nos vas a cuidar tú», respondió él, besando su frente sudorosa. A los dos. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. El llanto del bebé, débil pero presente, llenó la sala, pero Luciana había perdido el conocimiento. «Está entrando en shock», gritó una enfermera. «Necesitamos sangre, ahora». Diego fue empujado fuera de la sala, el pequeño bulto de su hijo recién nacido siendo llevado a cuidados intensivos neonatales. «¿Familia de Luciana Vázquez?», preguntó un médico, saliendo de la sala horas después. «Soy su esposo», respondió Diego automáticamente, olvidando por un momento que ya no lo era. «Está estable», anunció el doctor. «Perdió mucha sangre, pero es fuerte. El bebé también está estable, aunque necesitará incubadora por algunas semanas». El alivio que inundó la sala fue palpable. Incluso María Elena, que había permanecido en un rincón, soltó un suspiro contenido. «¿Puedo verlos?», preguntó Diego. «A ella en unos minutos. Al bebé, por ahora solo a través del cristal». Diego se acercó a la ventana de neonatología. En una incubadora un pequeño ser luchaba por su vida, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. «Es idéntico a ti cuando naciste», dijo una voz a su espalda. Era su madre. «Mamá, no digas nada», lo interrumpió ella mirando a su nieto. «A veces el orgullo nos hace olvidar lo que realmente importa». Por primera vez en mucho tiempo, madre e hijo compartieron un momento de entendimiento silencioso, unidos por la nueva vida que acababa de llegar al mundo. La habitación privada del hospital italiano se había convertido en el centro del universo de Diego. 3 días después del nacimiento, Luciana finalmente estaba lo suficientemente fuerte para mantener una conversación prolongada. «Se parece a ti», murmuró ella, mirando las fotos que Diego había tomado del bebé en la incubadora. «Tiene tus ojos», respondió él, sentado al borde de la cama. «Y tu determinación». ¿Determinación? Los médicos dicen que es un luchador, que para ser prematuro es sorprendentemente fuerte. Luciana sonrió débilmente, pasando los dedos por las fotografías. «Necesita un nombre», dijo después de un momento. «Había pensado en Mateo», sugirió Diego, «como tu padre». Las lágrimas asomaron a los ojos de Luciana. Su padre había fallecido hace 2 años, poco antes de que ella y Diego se separaran. «¿Te acordaste?» «Nunca lo olvidé», respondió él suavemente, «como nunca olvidé nada de ti». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. María Elena entró, llevando un arreglo floral que parecía fuera de lugar en la austera habitación de hospital. «¿Cómo está mi nieto?», preguntó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no podía ocultar. «Mejor», respondió Luciana, con una tensión visible. «Los médicos dicen que podría salir de la incubadora en unas semanas. Señora Montero, sé que esto no es lo que usted esperaba para su hijo». María Elena respiró hondo antes de responder. «Luciana, cometí errores. Pensé que lo estaba protegiendo, pero solo le hice daño. Quiero intentar enmendarlo, aunque sé que el pasado no se puede borrar». María Elena asintió, acomodando las flores con nerviosismo. «Luciana», comenzó, su voz inusualmente insegura. «Sé que no hay flores suficientes en el mundo para compensar todo, pero quisiera intentar...» «Señora Montero», interrumpió Luciana, «no es necesario». «Sí, lo es», insistió María Elena sentándose en una silla. «Mi orgullo casi le cuesta la vida a mi nieto. Y a ti». Diego observaba el intercambio en silencio, apenas creyendo lo que veía. «Los Salvatierra cancelaron la fusión», continuó María Elena, «y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no importaba, no cuando mi hijo finalmente parecía en paz consigo mismo». Luciana extendió su mano, tomando la de su ex-suegra. «El pasado es pasado», dijo suavemente. «Mateo necesitará a su abuela». «¿Mateo?». María Elena miró a Diego, quien asintió. «Como papá», explicó Luciana. María Elena apretó la mano de Luciana, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Es un nombre hermoso», susurró, «un nombre fuerte». El momento fue interrumpido por una enfermera. «Señora Vázquez, es hora de que intente caminar un poco».
Diego se levantó para ayudarla, pero María Elena se le adelantó. «Yo la ayudo», dijo, ofreciendo su brazo a Luciana. «Si me permites». Mientras las dos mujeres salían lentamente de la habitación, Diego recibió un mensaje de Martín, el dueño de Leblanc. «Acepto su oferta. El restaurante es suyo». Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que todas las piezas de su vida comenzaban a encajar en su lugar. Un mes después, Leblanc había cambiado. Las mesas seguían cubiertas con manteles de lino blanco, pero el ambiente era diferente, más acogedor. Diego observaba los cambios desde lo que antes era la oficina de Martín, ahora convertida en un espacio más moderno. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Federico, revisando los nuevos contratos. «Completamente», respondió Diego. «Cada empleado que trabajó con Luciana tendrá participación en las ganancias. Los accionistas del banco van a pensar que perdiste la cabeza. Que piensen lo que quieran». Diego sonrió, ajustando el nudo de su corbata. «Ya renuncié esta mañana». Federico casi dejó caer los documentos. «¿Renunciaste? ¿Al banco?» «A todo», confirmó Diego. «Al banco, al consejo directivo, a las pretensiones». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era María Elena, llevando a un pequeño Mateo en brazos. «Tu hijo exige verte», anunció entregándole el bebé. «Y Luciana está esperando en la entrada». Diego tomó a su hijo con cuidado, maravillándose como cada vez de lo pequeño y perfecto que era. «¿Ella sabe algo de esto?», preguntó Federico señalando los contratos. «Lo sabrá hoy». Luciana esperaba en el vestíbulo del restaurante, hermosa en un vestido simple. Era su primera salida desde el hospital. «¿Por qué querías que viniera aquí?», preguntó curiosa. «Tengo algo que mostrarte», respondió Diego, guiándola hacia el interior con Mateo en brazos. El restaurante estaba vacío, las mesas dispuestas de manera diferente, creando un ambiente más íntimo. En una esquina un pequeño espacio había sido adaptado como área de juegos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Luciana, notando los cambios. «Es nuestro», respondió Diego simplemente. «Compré Leblanc». Luciana se detuvo en seco. «¿Qué hiciste qué?». «Lo compré, pero no lo hice solo. Federico y algunos inversores me ayudaron a planear cómo transformarlo. Mantendremos algunos platos exclusivos, pero hemos diseñado un modelo de negocio que combina alta cocina y accesibilidad, y donde los empleados tendrán participación en las ganancias. Aquí está el plan financiero que lo respalda». «Diego», lo interrumpió ella, «no necesito que compres restaurantes para impresionarme». «No lo hice para impresionarte», respondió él meciendo suavemente a Mateo. «Lo hice porque aquí fue donde me di cuenta de mi error, donde te vi servir mesas con dignidad mientras yo presumía con champán caro, donde entendí que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar». Luciana miró alrededor, sus ojos deteniéndose en cada detalle. «¿Y el banco?», preguntó finalmente. «Renuncié esta mañana». «Diego, por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero», la interrumpió él, «y no tiene nada que ver con fusiones o acciones». Mateo hizo un pequeño ruido, como apoyando las palabras de su padre. Luciana se acercó, tomando la pequeña mano de su hijo. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Más que nunca», respondió Diego, inclinándose para besarla suavemente. «¿Me ayudas a hacer de este lugar algo especial?». La respuesta de Luciana fue otro beso, mientras Mateo dormía plácidamente entre ambos, ajeno al momento que cambiaría sus vidas para siempre. «Los cambios no van a gustar a todos», comentó Federico mientras revisaba la nueva carta del restaurante. 3 meses habían pasado desde la reapertura de Leblanc. Diego y Luciana habían transformado el lugar. Los precios eran más accesibles. El menú incluía platos tradicionales argentinos junto a la alta cocina, y los antiguos empleados ahora eran socios del negocio. «No pretendo que le guste a todos», respondió Diego, ajustando la silla alta donde Mateo observaba todo con sus grandes ojos curiosos. «Solo a quienes entienden el valor de la autenticidad». El restaurante estaba lleno esa noche. Una mezcla ecléctica de clientes ocupaba las mesas, desde ejecutivos con trajes caros hasta familias con niños. Luciana emergió de la cocina, donde había estado supervisando los preparativos para una celebración especial. «Tu madre acaba de llegar», anunció limpiándose las manos en el delantal que ahora usaba con orgullo, «y trajo a medio club de campo con ella». Diego sonrió.
María Elena había insistido en organizar una cena para presentar oficialmente a Mateo a la sociedad porteña. ¿Estás segura de esto?, preguntó, notando la tensión en los hombros de Luciana. «Son tu familia», respondió ella, alzando a Mateo. «Nuestra familia ahora». El salón privado se llenó rápidamente. Los antiguos socios de Diego, las amigas de su madre, incluso algunos salvatierra que habían decidido que los negocios no debían interferir con las relaciones sociales. «Damas y caballeros», comenzó María Elena, golpeando suavemente su copa. «Estamos aquí para celebrar». Se detuvo al ver a Luciana entrar con Mateo. El bebé llevaba un pequeño smoking que lo hacía parecer una versión miniatura de Diego. «Para celebrar el amor», continuó María Elena, su voz suavizándose. «El amor que supera prejuicios, que perdona errores, que construye puentes donde antes había muros». Diego tomó la mano de Luciana bajo la mesa, sintiendo el anillo que le había dado la semana anterior. Esta vez no hubo fiesta de compromiso, no hubo anuncios en los periódicos. Solo ellos dos, Mateo, y una promesa renovada. «Leblanc significa blanco en francés», continuó María Elena. «Y qué apropiado es ese nombre ahora, porque este lugar representa un nuevo comienzo, una página en blanco donde escribir una nueva historia». Los presentes aplaudieron, algunos con más entusiasmo que otros, pero a Diego y Luciana no les importaba. Su atención estaba en Mateo, que había decidido que el moño de su smoking era más interesante que el discurso de su abuela. «¿Arrepentido?», susurró Luciana mientras los camareros servían la cena. Diego miró a su alrededor. El restaurante que ahora era un símbolo de su redención, su hijo que representaba su futuro, y la mujer que nunca dejó de amar. «Solo de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa», respondió, besando suavemente su mano. En la cocina, los chefs que una vez fueron solo empleados, ahora preparaban los platos con el orgullo de ser propietarios. En las mesas, las conversaciones fluían sin las pretensiones de antes, y en una esquina del salón, una botella de champán de $500 permanecía sin abrir, recordatorio silencioso de cómo un error puede convertirse en una segunda oportunidad. Las noticias viajaban rápido en Buenos Aires. La transformación de Leblanc había sido tema de conversación en todos los círculos sociales, pero nadie esperaba ver a Valentina Salvatierra cruzar sus puertas 6 meses después de la ruptura de su compromiso. «Mesa para uno», solicitó al maître, quien la reconoció inmediatamente. Luciana estaba en la cocina cuando le avisaron. Se quedó inmóvil por un momento, el plato que decoraba suspendido en el aire. «No tienes que atenderla», dijo Diego, que supervisaba un nuevo menú. «Sí, tengo que hacerlo», respondió quitándose el delantal de chef. «Algunas historias necesitan un final». Valentina estaba sentada junto a la ventana, la misma donde meses atrás había descubierto la verdad. Levantó la vista cuando Luciana se acercó. «No esperaba que vinieras personalmente», comentó su voz neutral. «Es lo correcto», respondió Luciana. «¿Qué te puedo servir?» «Una explicación, tal vez», sonrió Valentina sin humor. «Pero supongo que eso no está en el menú». «No, déjame terminar», interrumpió Valentina. «Vine porque necesitaba ver por mí misma qué fue tan especial como para que Diego lo dejara todo». Luciana se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la situación. «Nunca quise lastimarte», comenzó. «Lo sé», respondió Valentina, sorprendiendo a Luciana. «Me tomó tiempo entenderlo, pero lo sé. No eras tú sirviendo mesas para provocar, ni Diego siendo débil. Era la vida corrigiendo un error». En ese momento, Mateo comenzó a llorar desde la oficina convertida en guardería improvisada. Diego apareció con el bebé, deteniéndose en seco al ver la escena. «Valentina». «Está bien, Diego», dijo ella levantándose. «Solo vine a cerrar un capítulo». «Pero no voy a mentir, Diego. Lo que pasó me dolió profundamente. La traición, las mentiras, no fue fácil superarlo». Se acercó a Mateo, quien la miró con curiosidad. «Es hermoso», comentó, tocando suavemente la mejilla del bebé. «Y tiene tus ojos. Pero quiero que sepas que no todo se cura con el tiempo. Espero que hayas aprendido a valorar lo que realmente importa. ¿Te gustaría quedarte a cenar?», ofreció Luciana. Valentina negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «Gracias, pero no. Mi vuelo a París sale en 3 horas. Acepté ese trabajo en la galería de arte que siempre quise». «Me alegro por ti», dijo Diego sinceramente. «Yo también me alegro por ustedes», respondió ella,
tomando su bolso. A veces el destino tiene formas extrañas de poner todo en su lugar. Antes de salir, se detuvo y miró a Luciana. Cuídalo bien. Debajo de todo ese exterior de ejecutivo hay un hombre que realmente vale la pena. Lo sé, respondió Luciana tomando la mano de Diego. Valentina asintió una última vez y salió del restaurante, su figura perdiéndose en la noche porteña. ¿Estás bien?, preguntó Diego a Luciana. Sí, respondió ella, mirando a Mateo que ahora dormía plácidamente. A veces necesitamos cerrar puertas para que otras se abran. El restaurante continuó con su rutina nocturna, los clientes ajenos al pequeño drama que acababa de desarrollarse. En la cocina, los olores de la comida casera se mezclaban con los de la alta cocina, así como las vidas de todos los presentes se habían entrelazado de maneras inesperadas pero perfectas. Un año exacto había pasado desde aquella noche del champán de $500. LeBlanc se había transformado no solo en un restaurante exitoso, sino en un símbolo de cambio en la escena gastronómica de Buenos Aires. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego observando mientras Luciana guardaba su último delantal de chef en una caja. Completamente, respondió ella, acariciando su vientre nuevamente abultado. Es tiempo de que alguien más tome las riendas de la cocina. La noticia del segundo embarazo había llegado junto con una oferta para abrir una escuela de gastronomía en el piso superior del restaurante. Un proyecto que Luciana había soñado desde sus días como estudiante de cocina. ¿Quién lo hubiera pensado?, comentó Federico, entrando a la oficina con Mateo en brazos. La mesera y el ejecutivo, revolucionando la gastronomía porteña. Ex mesera y ex ejecutivo, corrigió Luciana con una sonrisa. El pequeño Mateo, que ya caminaba con paso inseguro, se soltó de Federico y corrió hacia su madre. «¡Mamá!», exclamó señalando la caja. «Sí, mi amor, mamá va a enseñar a cocinar ahora». María Elena apareció en la puerta, elegante como siempre, pero con una suavidad en su rostro que antes no existía. «Los invitados están llegando», anunció. «Y los estudiantes también». Era la noche de inauguración de la escuela de cocina. El proyecto que combinaría la excelencia culinaria con responsabilidad social, ofreciendo becas a jóvenes de bajos recursos. «¿Nerviosa?», preguntó Diego tomando la mano de Luciana. «Un poco», admitió ella, «pero es un buen tipo de nervios». El salón principal estaba lleno. Los antiguos clientes de LeBlanc se mezclaban con los nuevos estudiantes. En una esquina, los empleados que ahora eran socios charlaban animadamente con los chefs invitados. «Damas y caballeros», comenzó Diego, golpeando suavemente su copa. «Hace un año, en este mismo lugar, una copa de champán cambió nuestras vidas». Los presentes rieron suavemente, conociendo la historia. «Hoy», continuó, «no estamos aquí para celebrar el lujo o la exclusividad. Estamos aquí para celebrar la transformación, la segunda oportunidad, el valor de servir no solo platos exquisitos, sino también esperanza». Luciana tomó el micrófono, Mateo aferrado a su pierna. «Cuando servía mesas aquí, soñaba con algo más grande que yo misma. Hoy, ese sueño se hace realidad, no solo para mí, sino para cada joven que sueña con un futuro en la gastronomía». María Elena se acercó, lágrimas no derramadas en sus ojos. «Y para celebrar», anunció, «tengo algo especial». Hizo una señal y los camareros comenzaron a servir copas de champán. «El mismo champán de 500», explicó. «Pero esta vez no es para presumir, sino para recordar que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Diego abrazó a Luciana por detrás, sus manos descansando sobre el vientre que albergaba a su segundo hijo. «¿Feliz?», susurró en su oído. «Más que feliz», respondió ella, viendo cómo su sueño cobraba vida frente a sus ojos. «Completa». La escuela de cocina de LeBlanc celebraba su primera graduación. El salón principal había sido transformado para la ocasión, las mesas dispuestas en forma de U alrededor de una estación de cocina central. Luciana, con su segundo hijo de apenas 2 meses en brazos, observaba con orgullo a sus primeros estudiantes, 20 jóvenes de diferentes barrios de Buenos Aires, todos con historias de superación. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó Mateo, ahora con casi 2 años, tirando del delantal que ella aún usaba para las clases especiales. «Claro, mi amor», respondió ella, entregándole un pequeño gorro de chef. «Vas a ayudar a entregar los diplomas». Diego apareció desde la cocina, donde había estado supervisando los últimos detalles del banquete de graduación.
Se había adaptado sorprendentemente bien a la vida restaurantera, descubriendo una pasión por la administración gastronómica que nunca supo que tenía. «Los padres de los chicos están llegando», anunció, tomando al bebé de los brazos de Luciana. «Y hay una sorpresa especial». Las puertas del restaurante se abrieron, revelando a Valentina. Había regresado de París especialmente para la ocasión, su galería de arte ahora una de las más reconocidas en Europa. «No podía perderme esto», dijo abrazando a Luciana. «Además traje algunas becas para pasantías en Francia». María Elena, que ahora dedicaba gran parte de su tiempo a la fundación de la escuela, se unió al grupo. «¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?», comentó ajustando el moño de Mateo. La ceremonia comenzó con un desfile culinario. Cada graduado presentó su plato de tesis, una fusión entre alta cocina y comida tradicional argentina. El aroma a especias y hierbas frescas llenaba el ambiente. «Cuando empezamos este proyecto», comenzó Luciana su discurso, muchos dudaron. Dijeron que no se podía mezclar la alta gastronomía con la responsabilidad social, que un restaurante de lujo no podía ser también una escuela para jóvenes de barrios humildes. Hizo una pausa mirando a sus estudiantes. «Pero ustedes demostraron que estaban equivocados, que la cocina no conoce de clases sociales, que el talento y la pasión no tienen precio». Diego se unió a ella en el podio, Mateo entre ellos y el bebé dormido en sus brazos. «Hace 2 años, una copa de champagne de $500 nos mostró lo superficial que puede ser la vida», continuó él. «Hoy celebramos algo mucho más valioso, el sabor del éxito ganado con esfuerzo y dignidad». Los aplausos llenaron el salón mientras los diplomas eran entregados. Mateo, tomando su papel con seria responsabilidad, entregaba cada gorro de chef con una sonrisa. Al final de la noche, cuando los invitados se habían ido y solo quedaba la familia, Luciana encontró una botella de aquel famoso champán en la cocina, con una nota de Valentina, para recordar que los errores del pasado pueden convertirse en los aciertos del futuro. «Con amor, Val». «¿Un brindis?», sugirió Diego, abrazándola por detrás. «Por los nuevos comienzos», respondió ella girándose para besarlo. En la pared de la cocina, enmarcado, colgaba el delantal que Luciana usaba aquella noche hace 2 años. Un recordatorio constante de que el verdadero valor no está en lo que sirves, sino en cómo lo sirves. 5 años habían pasado desde aquella primera noche. Leblanc se había convertido en una institución en Buenos Aires, no solo por su comida, sino por lo que representaba. La escuela de cocina había graduado a más de 100 estudiantes, muchos de los cuales ahora dirigían sus propios restaurantes. Era una noche especial. Diego y Luciana celebraban su renovación de votos exactamente donde todo había comenzado. La mesa donde una vez él presumía con champán caro mientras ella servía platos, ahora era el centro de una celebración íntima. «¿Recuerdas?», susurró Diego, señalando el lugar exacto donde había dejado caer aquella primera copa. «Cada detalle», respondió Luciana ajustando la corbata de Mateo, ahora un niño de 6 años que insistía en vestir como su padre. Su segundo hijo, Martín, de 3 años, jugaba con los cubiertos bajo la atenta mirada de María Elena, quien se había convertido en una abuela dedicada y amorosa. «A veces pienso», comentó Federico, quien seguía siendo el mejor amigo y ahora socio en la cadena de escuelas de cocina que se expandía por Latinoamérica, «que deberíamos agradecerle a ese champán de $500. Valentina, que había volado desde París con su esposo francés para la ocasión, levantó su copa. «Por los errores que nos llevan al camino correcto», brindó. El restaurante estaba cerrado esa noche, solo para familia y amigos cercanos. En la cocina, los graduados de la primera promoción preparaban un menú especial, ahora como chefs reconocidos. «Mamá», llamó Mateo, tirando del vestido de Luciana. «¿Puedo ser chef como tú cuando crezca?» «Puedes ser lo que quieras, mi amor», respondió ella intercambiando una mirada cómplice con Diego. «Lo importante es que lo hagas con el corazón». Diego se levantó, golpeando suavemente su copa. «Hace 5 años, en este mismo lugar cometí el error más grande y la mejor decisión de mi vida en la misma noche», comenzó. «El error fue tratar de ser alguien que no era. La decisión fue reconocerlo». Luciana tomó su mano, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Hoy no celebramos solo un amor», continuó Diego. «Celebramos la verdad, la autenticidad, el valor de servir y ser servido con dignidad». María Elena,
quien ahora presidía una fundación que otorgaba becas a estudiantes de gastronomía, se unió al brindis. Por mi hijo, que tuvo el coraje de elegir el amor sobre el prejuicio. Por Luciana, que me enseñó que la clase no tiene nada que ver con el dinero. Y por mis nietos, que crecerán sabiendo que el verdadero valor está en el corazón. En una vitrina especial, aquella botella de champán de $500 permanecía como recordatorio, junto al primer delantal de Luciana y el primer gorro de chef de Mateo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, comentó Luciana más tarde, mientras bailaban suavemente en el restaurante vacío. Que nunca probé ese famoso champagne. Diego sonrió, besando su frente. Porque estabas destinada a cosas mejores, respondió. A ser dueña, no sirvienta, maestra, no estudiante, y sobre todo a ser tú misma, sin importar el precio de la botella. Los niños dormían en un sofá improvisado, mientras la familia y amigos continuaban celebrando. LeBlanc, que una vez había sido símbolo de exclusividad, ahora era testimonio de que el verdadero lujo está en la autenticidad del amor y la dignidad del trabajo. Queridos amigos, esta historia de amor, redención y segundas oportunidades entre Diego y Luciana nos muestra que el verdadero valor de una persona no está en el precio del champaña que puede pagar, sino en la dignidad con la que enfrenta la vida. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social y que nunca es tarde para corregir nuestros errores. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío, te invito a que dejes tu like, compartas este video con alguien especial y te suscribas a nuestro canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la vida y las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? ¿Has vivido o conoces alguna historia similar de amor que superó las barreras sociales,